están? Nuevamente bienvenidos a un tema más, a un taller más de este curso de religión cristiana, que por gracia de Dios estamos avanzando aquí en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, en la colonia López Mateos, en Atizapán de Zaragoza. El padre Martín es quien pastorea esta parroquia. Y bueno, seguimos trabajando en este proceso. Quiero mandar un saludo a todas las personas que se conectan y que nos hacen favor también semana con semana de conectarse, esperando que esta transmisión pues llegue a muchas personas. Vamos a ponernos en manos de Dios todos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, creemos firmemente que estás aquí, que nos ves y que nos oyes, y te adoramos con profunda reverencia. Hoy queremos poner en tus manos el trabajo de este día para que a través de él podamos seguir conociéndote, conociendo al Dios que se revela, conociendo al Dios que nos ama, conociendo al Dios que quiere que estemos unidos con él para toda la eternidad. Lo vamos a poner en el altar de Dios por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, bienvenidos. ¿Sí estamos bien? Bienvenidos. Vamos a continuar entonces con nuestro taller de este curso de religión cristiana, que es muy importante poner así con todas las palabras, con todas las letras. ¿Por qué? Porque nosotros, los que creemos en Cristo, formamos parte de esta religión cristiana. A manera de resumen, ya hemos platicado que el concepto religare, o de latín religare, religión es volver a unir. Estuvimos hablando de manera filosófica cómo poder justificar la existencia de Dios con nuestro solo uso de la razón. Y descubrimos también que es a través de la religión natural y sobrenatural que podemos llegar a comprender a Dios. La religión natural, nuestras capacidades racionales, pero la religión sobrenatural es este Dios que toma la iniciativa y tiene un encuentro con nosotros. Para este momento, que es nuestro tema número 5, ya cerramos este primer bloque de charlas, que sería de la unión al religare, es decir, de algo que estaba unido y que era una sola cosa. Al romperse se ve necesario este proceso de religare, religión cristiana, que es lo que tú y yo estamos estudiando, ¿de acuerdo? Y por eso les comentaba yo en el WhatsApp, que efectivamente, ciertamente al apagarse la luz, les comentaba yo que en el WhatsApp vamos ya obviamente a recargar el 100% de nuestro estudio en la religión cristiana. ¿Me explico? O sea, obviamente en las bases de nuestra fe, en empezar a conocer nuestra fe. El tema 5 se llama de la unión al religare. Y bueno, vamos a empezar comentando que la religión, religare, tiene como fin último volvernos a unir a Dios. Este es el fin. Religare es volvernos a unir a Dios. Y como lo veíamos, si me prendió, sí, ya vaya, lo que pasa es que como se apagó así nada más, y como lo veíamos precisamente al principio, y ya recordando, la Biblia no es un libro científico. La Biblia, que sabemos tú y yo que es palabra de Dios, lo que nos invita a entender cada texto de la Sagrada Escritura es comprender, conocer y entender al Dios que se revela, al Dios que se manifiesta. Esa es la intención del texto bíblico. Ciertamente está escrito con alguna forma, de algún proceso, está escrito con algunos géneros literarios, pero la evidencia es que tú y yo en la Sagrada Escritura lo que queremos es conocer y aprender, entender al Dios que se revela. ¿Estamos de acuerdo? Rápidamente pongo esta, que sería nuestro tema, el tema 5 de la unión al religare. ¿Sí? Ok, pues entonces dijimos que la intención de religión, que ya también lo aclaramos, es volver a unir a. No se limita solamente a conceptos y prácticas. Forman parte de conceptos y prácticas, pero tú y yo estamos más allá, trascendiendo al concepto del religare, volvernos a unir a. Ahora bien, ya hemos llegado al pasaje donde vimos precisamente que el hombre, por su libertad, opta por no Dios, opta por rechazar a Dios, y esto es concretamente en el proceso de la desobediencia y de la soberbia. Seréis como dioses. También es importante entender que en el texto bíblico presenta el geógrafo al padre de toda mentira, al tentador. El tentador es presentado como el padre de toda mentira. Y entonces ahí es donde el hombre opta por oír la voz del tentador y de dejar de escuchar la voz de Dios, y se da este proceso del pecado original o de la desobediencia en el querer ser como Dios. Ahora bien, recordando un poco al uno libremente querer alejarse de Dios,
pierde algunos dones dentro de los que dijimos preternaturales. Ahora ya estamos sujetos a la muerte. Ahora perdimos la inmundicia al dolor. Ahora perdimos también la perspectiva de la ciencia infusa. Por eso actualmente el ser humano en su esencia, todos tenemos la concupiscencia, esta inclinación a pecar, por el simple hecho de estar en la generación del ser humano. O sea, por el simple hecho de ser hijo de un ser humano, todos tenemos ello, perdimos ello. Y algo importante es que ahora llamamos a lo bueno malo y a lo malo bueno. Pero lo peor de todo, lo más grave es que perdimos el estado de gracia, recordando que la gracia es la vida divina de Dios en nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Cuando yo libremente opto por pecar. Eso tampoco está muy lejos de... Acuérdate que el Génesis lo que pretende es mostrar nuestra realidad humana, nuestra vida. Y cuando tú y yo optamos por no Dios, cuando tú y yo optamos por rechazar a Dios, por no seguirlo, no escucharlo, eso es lo que sucede. Le justificamos y ponemos lo bueno como malo, lo malo como bueno, y la esencia es, nos separamos de la vida divina de Dios. Ahora bien, esta desobediencia y soberbia, esta falta, o la gravedad de esta falta, no se mide en relación a quién comete la falta o a quién le cometemos la falta. El hombre, en este caso del Génesis, la esencia de la falta es, o la gravedad de la falta no está en relación de quien comete la falta, que en este caso, bueno, graficado en el Génesis, Adán y Eva, o nosotros cuando pecamos, sino en relación a la persona que sufre la falta. Y eso es lo que vamos a empezar a entender en el proceso de la religión cristiana. ¿A qué me refiero con esto? Voy a poner un ejemplo. Si yo en este momento golpeara a un hombre de 35, 40 años y le doy un golpe con todas mis fuerzas en el abdomen, posiblemente lo doble. Si me explico, le saque el aire, pero no pasa de ello. Sin embargo, si este mismo golpe, con la misma fuerza y la misma intensidad, se lo doy a un niño de 6 meses, lo mato. ¿Sí me explicó? Aquí la falta es la misma. Claro, no es correcto, solamente es un ejemplo. La falta es la misma. Sin embargo, aquí lo que nos interesa a ti y a mí, en el proceso teológico de lo que estamos entendiendo del texto del Génesis, es a quién se le cometió la falta. No es lo mismo cometérselo a un hombre de 40 años que a un niño de 6 meses. O no es lo mismo robar 1,000 pesos a un archimillonario, que de todos modos está mal, robar está mal, que robárselo a alguien que esa era toda su quincena, esa era todo lo que tenía para poder cerrar el fin de mes. ¿Sí se va comprendiendo? A lo que quiero llegar con esto es que en el pasaje del Génesis que nos plantean, a quien ofendimos fue a Dios, que es bondad infinita, que creó todo por amor, que hizo la creación por amor, que te creó a ti por amor, que te dio la vida por amor. Y ponemos un ejemplo de un suéter, que nos dio ese suéter por amor, y a pesar de que nos dio ese suéter por amor, o que nos dio la vida por amor, todavía devolvimos con una agresión, o todavía lo que hicimos fue una falta grave contra él, separarnos de él, decirle no Dios. Cuando optamos por la soberbia y la desobediencia. Esto entonces, ya claro en el texto del Génesis, se presenta con una realidad, la realidad de la ofensa. Y esto también es para todo ser humano de este momento. ¿Qué quiere decir? El hombre, o sea, Adán y Eva, no tendría la manera de poder resarcir la falta, de saldar la falta. Él por sus propios méritos no podría. La ofensa que hizo a Dios no la podría él reparar. Y estaba entonces irremediablemente perdido, arrastrando consigo a toda la naturaleza humana. Esta esencia que tiene el ser humano, es lo que les digo, el texto del Génesis, que es un texto teológico, es un texto religioso, no es un texto científico, lo que quiere graficar es que el hombre, por la libertad que tuvo de optar por no Dios, y tú y yo, por la libertad que tenemos de optar por no Dios, cada vez que hacemos aquello y rechazamos el estar con Dios, entonces no tendríamos manera, haciendo lo que hiciéramos, de poder saldar esa deuda. Y seguimos conociendo al Dios que se revela. Estamos avanzando en el texto del Génesis, y para este momento, cuando sigue leyendo el Génesis y Dios se da cuenta de esta realidad, del hombre que lo rechaza, del hombre que decide desobedecerlo, de tú y yo que decidimos no seguir su camino, entonces empezamos a comprender en el texto bíblico al Dios misericordioso. Dentro de los atributos de Dios sabemos que es creador, sabemos que es eterno, eso ya lo platicamos en las lecciones anteriores, porque de no ser eterno, la pregunta sería ¿quién lo creó a él? ¿Se acuerdan de eso? Sabemos que Dios es eterno, que es absoluto, que Él todo lo puede, que Él es el creador de todo, incluyendo al hombre. Bueno, en este momento el hombre empieza a descubrir que Dios es misericordioso.
Es decir, sin embargo, Dios, infinitamente justo e infinitamente bondadoso, también es misericordioso. ¿Por qué? Porque entremezcla la decisión de salvar al género humano. O sea, no dijo, estos me salieron mal, desobedientes a Dios, hago otra creación. O sea, no, lo que busca en este momento es rescatar al hombre, al ser humano. Este amor a veces no se comprende, y buscaba yo un ejemplo que nos pudiera graficar cómo poder entender este amor. Hay un poema de Vicente Escrivá de Balaguer que es muy simpático, es muy bonito. Me acuerdo que en la primaria lo enseñaban y yo me lo aprendí también en la primaria, pero grafica un amor que a veces tú y yo no comprendemos, que a pesar de una falta hecha no podemos comprender este amor. Es lo que quiero graficar en el caso del amor de Dios. La poesía decía así, o bueno, dice así, escucha la letra: rugiente pasión ardía en el alma del doncel, fuera de ella, o sea de su amada, fuera de ella nada había en el mundo para él. Lo que a tu capricho cuadre, dijo a su amada, lo haré. Si las joyas de mi madre pides, te las daré. Pero ella, infame como hermosa, dijo en horrible aflicción: sus joyas son poca cosa, yo quiero su corazón. En fuego impuro, él ardiendo hacia su madre corrió, y al punto su pecho abriendo, el corazón le arrancó. Tan presuroso volvía a la horrible ofrenda a llevar, que tropezando en la vía, fue por el suelo a rodar. Y brotó un acento blando del corazón maternal al ingrato preguntando: hijo, ¿no te has hecho mal? ¿Sí me explicó? Ve la poesía. La poesía habla de esto, de que hay un joven enamorado de ella y le dice: dime lo que quieras, yo te lo doy. ¿Quieres las joyas de mi madre? Te las doy. Y ella le dice: no, quiero su corazón. Y él va y le saca el corazón y ve con esta ofrenda que trae hacia ella, no se da cuenta, tropieza y cae, y el corazón también va a dar por no sé dónde, y en lugar de reclamar, en lugar de no sé, repudiar al hijo, todavía el corazón dice: hijo, ¿estás bien? A veces es un corazón que no se, un amor que no se entiende. Yo lo comparo mucho con el amor de una madre con el hijo. Cuando el hijo, a pesar de que hace lo que haga, la madre siempre está dispuesta para él. Es un amor que a veces tú y yo no lo entendemos por el egoísmo personal. Quise poner este ejemplo, ¿por qué? Porque cuando sucede esto en el Génesis, cuando el hombre por su libertad rechaza a Dios, lejos Dios de, se agacha y dice: ¿estás bien? Y lo levanta al hombre. Esto es religión cristiana. Esto es lo que tú y yo ya estamos estudiando en el concepto, y ahora sí, 100% teológico. ¿Sí vamos bien hasta ahí? En Génesis 3:15, seguimos en el proceso. Estamos avanzando en el Génesis, no olvidando que no estamos frente a un libro científico. Por eso es muy pobre de aquella persona que es literalista y que agarra la Biblia y se pone a leer así. Entonces la respuesta es: no has entendido nada, no has comprendido la trascendencia de lo que es la religión. Y es que Génesis 3:15, después de que Dios se da cuenta de esta desobediencia y de esta soberbia, se dirige a la serpiente en Génesis 3:15. Y aquí es el primer texto dentro de la secuencia bíblica que habla del plan de la salvación. El hombre por sus propias fuerzas no iba a poder. Los teólogos a este texto, a este perícope, a este pedacito de la Sagrada Escritura, le llaman como el protoevangelio, la introducción. ¿Qué es la introducción en un libro? Tampoco eso es muy difícil de entender. La introducción en un libro es como la preparación o disposición para llegar a un fin propuesto. En otras palabras, en la introducción normalmente se describe el tema del documento y se ofrece un breve resumen del mismo. La persona que lee la introducción se da una idea de qué va a tratar todo el libro. ¿Sí se va comprendiendo? El lector, al leer la introducción, debería poder hacerse una idea sobre el contenido del texto antes de comenzar su lectura propiamente dicha. Bueno, pues Génesis 3:15, Dios, cuando ve esta desnudez, le dice al hombre: ¿pero quién les ha dicho que está desnudo? ¿Se acuerdan? Es que la mujer, es que el hombre, es que no, es que va y se dirige en este caso al que representa la tentación, al tentador, una serpiente, y le dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu generación, entre tu simiente, entre tus descendientes y sus descendientes. Él te herirá la cabeza y tú le herirás el talón. Los teólogos ven en este texto el primer texto referente a lo que va a ser la salvación. ¿Por qué? Porque hace referencia a que va a poner una enemistad entre un pueblo y otro, entre una situación y otra, entre el bien y el tentador, por así decirlo.
Si vamos bien hasta acá, dirigiéndose concretamente a la mujer, que también más adelante en el proceso de la religión cristiana vamos a entender de quién habla. En este momento obviamente refiriéndose a Eva y a su generación, a todos los descendientes, ¿se acuerdan? Al género humano. Ahora bien, el Dios que se revela, estamos ahora conociendo a un Dios de amor, un Dios de amor. Para los primeros padres, este texto, Génesis 3:15, esta promesa les da esperanza, es decir, va a haber una enemistad, va a poner una división y de entre el linaje de la mujer va a nacer, va a mandar aquel que va a restaurar todo esto. Da esperanza, ello iluminaba la existencia de la humanidad y entonces empiezan a concebir un Dios de esperanza, un Dios que los va a liberar, un Dios que los va a rescatar, un Dios de amor a pesar de nuestros pecados. Hay un filósofo alemán llamado Karl Rahner, que posteriormente se hizo sacerdote jesuita, que él decía, en todo ser humano, por el simple hecho de ser humano, hay una semilla del verbo, de la palabra, de Dios, en todos, aún aquel que es ateo. ¿Sí me explico? Aún aquel que es ateo tendrá aquí adentro una semilla de este religare, volverse a unir a el simple hecho, ahora sí ya teológicamente vamos a justificar lo que decíamos filosóficamente, el simple hecho de preguntarme de dónde surgió todo esto, ya es religare. ¿Sí se va entendiendo? Ya es buscar el origen, ya es tratar de tener un encuentro con aquel que me creó, aquel que me originó. A lo mejor yo le llamo de otras maneras, pero ya tú y yo en este curso de religión cristiana estamos claros que nos referimos al Dios único, al Dios que existe desde siempre. ¿Sí vamos bien hasta acá? Muy bien, y aquí arranca entonces ya este proceso de nuestra historia de la salvación, el plan de la salvación. ¿Qué es la comprensión de la salvación? El hombre antiguo, me refiero a los primeros padres, las primeras personas que empezaron a habitar y que tuvieron ya la concepción del Dios uno, el Dios monoteísta, porque acuérdense que el pueblo tenía la idea de muchos dioses, y si había un aguacero, el dios del agua, o un trueno, el dios del trueno, Thor, Tlaloc, o como le quisieran poner. El pueblo de Israel es el primer pueblo que concibe esta idea de, no, hay un solo Dios creador de todo lo que existe, todo, uno solo, y que a él no lo creó nadie. Sí, vamos empezando bien, o sea, vamos a empezar a entender este proceso. Y el hombre antiguo presupone una salvación selecta de la opresión que vivían. Tú y yo vamos a entender la historia del ser humano en dos partes: antes de Cristo y después de Cristo. ¿Y por qué? Porque somos cristianos. Para ti, para mí, el que viene a partir la historia, el que viene a abrirle los ojos al mundo, es Cristo. Y ciertamente hay otras grandes religiones. El judaísmo es una grande religión y no cree que Cristo sea el Mesías. El budismo, tú y yo somos cristianos y este es el sustento también de la religión cristiana. La verdadera redención, el verdadero volvernos a unir con el origen de todo lo que existe, es solamente a través de Cristo. Es la era cristiana, es la religión cristiana. ¿Sí vamos bien? Muy bien, pues entonces ahora sí entramos ya de lleno a lo que sería nuestro proceso ya de fundamentar nuestra fe. El pecado y la promesa de salvación. Para los padres de la iglesia y los teólogos, ven en lo que sucedió en el Génesis, en lo que la geógrafo quiso graficar, en la situación del pecado original, el pecado que se da en el origen, lo siguiente: primeramente, trajo consigo la misericordia de Dios. Descubrimos a este Dios de amor que pase lo que pase, nunca va a abandonar al hombre, a la criatura que Él creó por excelencia, como culmen. Ciertamente dijimos hizo las plantas, el mar y todo lo otro, pero también dijimos que el hombre era el culmen de la creación, ¿se acuerdan? Porque a Él lo hizo a su imagen y semejanza. Y se da la reconciliación bondadosa. La estrechez en la relación Dios-hombre es Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Obviamente ahorita es prematuro platicarlo, en la hipótesis de que no supiéramos. Tú y yo, gracias a Dios, estamos fundados en nuestra fe, pero en este proceso que estamos avanzando, es Cristo quien viene a hacer este religare. ¿Y cómo? Bueno, vamos a ir platicándolo. Dios se hace hombre. El hombre nunca podría ser como Dios. La tentación directa fue: no, ustedes serán como dioses. Dijimos la sesión anterior, somos hechos a imagen y semejanza. O sea, nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y la tentación en el sentido de la soberbia es: ustedes, si hacen esto, serán como dioses. Y ciertamente, como el hombre nunca va a poder hacerse Dios, pero Dios entonces se hace hombre. ¿Se acuerdan?
Dijimos también, ¿habrá posibilidades de que una piedra, después de que pase mucho tiempo, se convierta en una planta? No, nunca. ¿Que un animal que pase mucho tiempo, un irracional, se convierta en un ser humano? No, nunca, porque cada quien tiene su propia esencia. ¿Habrá posibilidades de que el hombre, después de que pase mucho tiempo, se convierta en Dios? Claro que no, eso es nunca, nunca, no puede ser. ¿Será posible que Dios se pueda hacer hombre? Sí. Resulta que Jesús, verdadero Dios, se hace hombre. ¿Para qué? Para manifestarnos que nuestra imagen y semejanza con Dios, cuando Dios nos creó a su imagen y semejanza, no es en la soberbia, en el poder, en todo lo puedo yo, sino en la humildad y el amor. No olvidando que la base es que Dios crea todo por amor. Y Dios crea al hombre por amor y para amar. ¿Sí vamos bien hasta acá? Mas no por el camino de la soberbia. Jesucristo, ¿se acuerdan? No vino a ser servido, sino a servir. Así es que entonces, aquellos que empezamos a comprender que Cristo es precisamente aquel que nos va a unir al Padre y solo a través de Él, entonces tendríamos que empezar a comprender su doctrina, sus enseñanzas. Y así lo dijo Él: yo no he venido a ser servido, sino a servir. Por lo tanto, tú y yo tendríamos que empezar a comprender a este Cristo que va a ser el centro de nuestro estudio, Cristología. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Está sencillo, ¿no? Para mí, bueno, a mí se me hace muy sencillo de comprender, claro, si abrimos nuestro corazón al Espíritu Santo. El hombre antiguo, entonces, el antes de Cristo, tenía la idea de que el rescate de Dios al pueblo elegido, el rescate a este pueblo especial de Él, era a través de la fuerza y hasta este momento, la filosofía judía, la visión de un judío es: va a venir Dios con fuerza, un gran terremoto, y ahora sí va a poner al pueblo escogido aquí enfrente de todos. O sea, y con Cristo nos viene a enseñar que no. Nos viene a decir: vengan a mí, benditos de mi Padre, Mateo 25:31, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. ¿Se acuerdan? Y entonces aquel que empieza a comprender la doctrina de Cristo, obviamente tendría que ir apuntando hacia Él como prototipo de vida. Lógicamente, y ahora vas a entender un poco, cuando eres una persona del pueblo judío, fariseo, y llega Jesús y propone esta doctrina, dicen: estás pero bien mal. Al menos esto no es lo que comprendimos nosotros. ¿Sí vamos bien hasta acá? Muy bien, entonces vamos a empezar a hacer un análisis de la persona de Cristo. Lo vamos a ir viendo en el trayecto, pero en este momento concreto, otra vez, el Dios que se revela. En la Sagrada Escritura yo tengo que encontrarme con Dios, con este Dios que se ha venido manifestando, y me encuentro con Cristo, pues Él es desde siempre. En Juan 1:1 así dice: en el principio, fíjate, y tú y yo ya hablamos del origen, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Y tú y yo sabemos, en el verso 14 dice: y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. ¿Te acuerdas? Va a nacer un niño de una virgen y le van a poner por nombre Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y entonces empieza uno a comprender que este verdadero Dios se hace uno y que existe desde siempre. Este Cristo existe desde siempre. Por Él se hicieron todas las cosas. En Colosenses, precisamente, 1 del 15 al 20 dice así: Él, Cristo, Él es imagen del Dios que no podemos ver, y para toda criatura es el primogénito. Por Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, el universo visible y el invisible, tronos, gobiernos, autoridades, poderes. Todo fue hecho por medio de Él y para Él. Él existía antes que todos, y todo se mantiene en Él. Y Él es la cabeza del cuerpo, es decir, la iglesia. Él que renació primero de entre los muertos para que estuviera en primer lugar en todo. Así quiso Dios que Él, todos se encontraran en Él, y gracias a Él fueran reconciliados con Dios, porque la sangre de su cruz ha restablecido la paz tanto sobre la tierra como en el mundo de arriba. ¿De acuerdo? Entonces fíjate cómo el texto, a lo mejor en la misa nos lee la primera lectura, nos lee la segunda lectura, y tú y yo, pero ya cuando empezamos a comprender esta pedagogía divina, esta enseñanza de Dios a través de su plan de salvación, porque al final el plan de salvación surge precisamente por la situación de lo que sucede en el Génesis. Si vamos bien, y cuando empieza este plan de salvación y tú escuchas en el texto que Él existe desde siempre, entonces tú y yo empezamos a comprender a este Dios que se revela.
Ahora bien, el plan de salvación entonces, ¿en qué consiste? Originalmente era que toda la creación, todo lo que Dios había creado, que por cierto todo era bueno, y nosotros dentro de ella llegáramos al Padre encabezados por Cristo. Pero por el pecado fue necesaria la pasión, muerte y resurrección de Cristo, Dios hombre, para restaurarlo todo ante el Padre perfecto. ¿Sí se va entendiendo? Y lo que es increíble, que les digo, todo esto es la profundidad de lo que es estudiar la religión cristiana, es que es a través de la cruz precisamente, a través de un hecho que para muchos fue abominable, como se da la redención. Mientras que para muchos la cruz de Cristo es locura, para otros es salvación. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? A esto tú y yo le llamamos el plan de la salvación, que se va a dar en una historia, la historia de la salvación. ¿Sí vamos bien? Y por eso vamos a empezar a estudiar ahora sí Génesis, vamos a estudiar a Noé, a Moisés, a los reyes, a los profetas, y vamos a ir entendiendo al Dios que se revela en este proceso del plan de la salvación. Ahora bien, del religare nos vuelve a unir. Religare, ¿se acuerdan? Es volvernos a unir. ¿Qué significa religare? Religión, volver a unir. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Fue la primera charla que tuvimos. Al hacerse hombre verdadero, el Hijo de Dios elevó nuestra naturaleza y dignidad humana, no por nuestros méritos, sino por su infinito amor. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, Juan 3:16, ¿se acuerdan? Para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Por lo tanto, ve cómo todos los textos, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, nos va enfocando precisamente hacia nuestro religare, hasta nuestro origen. Y todo lo que hagamos es religión. Decíamos al principio, a las personas, algunos dicen, no, es que la religión no es necesaria. O sea, ya de suyo lo que denota es su no conocimiento en el sentido teológico. ¿Sí vamos bien? Muy bien. El hombre, imagen de Cristo. En la medida entonces en que tú y yo seamos imagen y semejanza con Cristo, estaremos dando gloria a Dios. Eso está en Romanos 8. Romanos 8, lo tengo aquí, Romanos 8. Y del 28 al 31. Dice así: también sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de los que lo aman, a quienes Él ha escogido y llamado. A los que de antemano conoció, también los predestinó a ser como su Hijo y semejantes a Él, a fin de que sea el primogénito en medio de numerosos hermanos. Así pues, a los que Él eligió, los llamó. A los que llamó, los hizo justos y santos. Y a los que hizo justos y santos, les da la gloria. ¿Qué más podemos decir? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces vean, por eso es que Dios nos llama y tú y yo estamos prestos a ello, a responder su voz, a responder a su llamado. Y a los que Él llama, Él los justifica, no por nosotros. Yo no estoy dando aquí pláticas porque sea el más bonito de los que estamos aquí. No, mucha gente me conoce y conoce todo lo que ha pasado en mi vida. Más bien aquellos que respondemos al llamado, Dios nos salva, Dios nos justifica. Y si estamos con Dios, ¿quién contra nosotros? Ese fue el problema del Génesis. ¿Se acuerdan? Porque elegimos no Dios. Elegimos escuchar la voz de no Dios, de otro ser. ¿Sí vamos bien? Muy bien. Cristo entonces es el nuevo Adán. Vean cómo toma esto sentido, y así como que el Espíritu Santo nos va clarificando tantas cosas. Adán fue creado a imagen de Dios. El pecado original destruyó esa imagen de Dios en el hombre. Perdimos los dones preternaturales, ya lo decíamos. Cristo entonces, así lo dice San Pablo, es el segundo Adán. Es la recreación. Ha restaurado esa imagen divina. Tú y yo ciertamente somos imagen y semejanza de Dios en la medida en que somos uno con Cristo. En la medida en que nos hacemos, en latín sería alter Christus, otro Cristo. Por eso se dice que el sacerdote en la misa es alter Christus, otro Cristo presente, que está convocando a su pueblo a la unión con el Padre Celestial. Y en los cristianos esta imagen va perfeccionándose a mayor unión con Cristo. Y lo notas, ¿sí me explico? Lo notas en el caminar de las personas. Muchos nos llamamos cristianos y está bien llamarnos cristianos,
pero del dicho al hecho, parecería que nuestros hechos son otra cosa totalmente distinta. Por eso nuestro caminar constante en este mundo va a ser hacernos semejantes a Cristo. El amor de Cristo nos apremia, así dice el texto también. Así entonces, Cristo es el nuevo Adán. Así pues, dice el apóstol, ahora en Romanos 5, 18, 19. Dice: es verdad que una sola transgresión acarreó sentencia de muerte para todos, género humano. ¿Se acuerdan? Pecado original. Pero del mismo modo, la rehabilitación merecida por uno solo procuró perdón y vida a todos. Y así como la desobediencia de uno solo hizo pecadores a muchos, así también por la obediencia de uno solo, una multitud accede a la verdadera rectitud. Para ti y para mí, que estamos entendiendo ahora en nuestro curso de religión cristiana, entendemos que por el pecado de uno, Adán, y el simbolismo del Génesis, nuestra realidad humana, nuestra esencia, nuestra concupiscencia, nuestro pecado original, etcétera, representando y graficado en el texto del Génesis, por uno entró esta situación de reo de muerte. Bueno, pues por uno somos justificados y salvados. Y cuando hablamos de uno es Cristo, religión cristiana. ¿Sí vamos bien hasta acá? Muy bien. Entonces, el tentador seguirá intentándolo. Lo que sucedió en el Génesis tampoco es una situación aislada, y lo que va a suceder, de acuerdo a Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti y la serpiente, entre tu descendencia y la descendencia de la serpiente. Esta distancia que hay va a seguir siendo y hasta nuestros días. Por eso es que vas a entender, ahora sí, con más razón, por qué muchas veces van a decir: no, ¿cómo crees? Tú no, tú hazlo. Total, ¿qué? ¿Quién es Dios para ti? Es más, ni creo. Es más, Dios ni te juzga, tú hazlo. ¿Sí te acuerdas? La desobediencia y la soberbia. Tengamos cuidado. El demonio seguirá desviando al hombre, aprovechando la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? La inclinación por naturaleza que todo ser humano tiene a pecar. Todos, ¿estamos de acuerdo? Hablábamos de la excepción de María Santísima, que ella no tenía esta inclinación a pecar por los méritos de Cristo, no por ella. Pero eso ya también se platicó en sesiones atrás, y recomiendo el curso de apologética, ¿verdad? Vimos en el curso de apologética precisamente la Inmaculada Concepción. Ahora bien, dice: pues solo al final de los tiempos el tentador será destruido. San Pedro nos lo plantea diciéndonoslo de la siguiente manera. Fíjense, San Pedro 5, del 8 al 10. Sean sobrios y estén vigilantes, porque su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanle firmes en la fe, sabiendo que nuestros hermanos en este mundo se enfrentan con persecuciones semejantes. Dios, de quien procede toda gracia, los ha llamado en Cristo, para que compartan su gloria eterna, y ahora deja que sufran por un tiempo, con el fin de amoldarlos, afirmarlos, hacerlos fuertes y ponerlos en un lugar definitivo. Esta realidad también es una esencia del hombre. Tú y yo, diríamos en la oración, caminamos en este valle de lágrimas, ¿te acuerdas? Pero siempre firmes y poniendo nuestra esperanza en Dios nuestro Salvador y en Cristo nuestro Redentor. Entonces vean cómo increíblemente aquello que nos enseñó nuestra catequista, y que nos lo enseñó, si no con esas palabras, pero nos lo enseñó en su momento, a lo mejor no lo entendíamos, pero hoy este 3x6 o 6x3, ¿se acuerdan? Nos permite comprender el misterio del plan de la salvación y al Dios misericordioso que se revela. Así es que entonces Dios acompaña al hombre, y el hombre entonces nunca estará solo, pues el auxilio le viene de Dios. Ciertamente sabemos tú y yo que somos pecadores, pero más sabemos que el amor de Dios es infinito. Y ahora sí entendemos por qué tú y yo estamos siempre clamantes a la misericordia de Dios, porque sabemos que Él es amor y sabemos que Él nos perdona. El mismo Cristo nos vino a enseñar eso, nos vino a enseñar un Padre nuestro, ¿se acuerdan? Nos vino a enseñar un Padre de amor, nos vino a enseñar un Padre que es capaz de abrazar al hijo pródigo, de abrazar a aquel que libremente dijo: yo ya no quiero nada contigo. Cuando uno entonces hace esta reconstrucción, este arrepentimiento, este querer religar y volverse a unidad, Dios siempre lo espera con los brazos abiertos. ¿Se acuerdan de los muchos textos que Jesús nos hablaba? La oveja perdida.
que era capaz de dejar a las 99 e ir por aquella y traerla, y lejos de castigarla hasta la pone sobre sus propios hombros. Esta es la religión cristiana, un Dios de amor, un Cristo de amor. Somos imagen y semejanza en el amor. Por eso Jesús decía, ¿cómo van a conocer la gente? ¿Cómo va a conocer la gente que ustedes son mis discípulos? Cuando se amen los unos a los otros como yo los he amado. Él es la vara de medición, Él es el prototipo de amor. No es amarlo, no, ya te amé, ya te dije, pues ¿qué crees que ya? No, es un amor como el que Cristo nos da. Por eso va a ser importante que en la medida en que nos acerquemos más a ser imagen y semejanza con Cristo, somos imagen y semejanza en Dios y con Dios, porque Jesús es verdadero Dios. ¿Sí, vamos bien? Y se manifiesta en nuestra debilidad, como Pablo, digamos, cuando estoy débil, entonces soy fuerte. Segunda de Corintios, por eso les decía que hoy, para que me vayan siguiendo, en las citas bíblicas 2, 12, 10. Dice en el 10, por eso acepto con gusto lo que me toca sufrir por Cristo, enfermedades, humillaciones, necesidades, persecuciones y angustias. Pues si me siento débil, entonces es cuando soy fuerte. Y aquí es la propuesta del cristiano que muchas veces no se entiende. ¿Sí me explico? Si a mí me toca pasar por una situación de dolor, me toca pasar por una situación de abstinencia, o me toca pasar por una situación difícil, pues yo tengo la opción de ofrecer ese dolor. ¿Sí me explico? Ofrecer con un sentido, puedo sufrir gratis, o ofrecer con un sentido, precisamente con el sentido de darle gloria a Dios. Y si este dolor que yo estoy pasando es para que mis hermanos comprendan el infinito amor de Dios por el hombre, lo seguiré pasando. Y entonces entenderás a los santos, entenderás a grandes cristianos que no importando que dieron su vida, lo hacían para gloria de Dios. Cuando soy débil, para cuando el mundo soy débil, es cuando soy fuerte. Y si te das cuenta, todos los apóstoles, todos, sin excepción, dieron su vida por el Cristo. Y en su momento sus sicarios estaban gozosos de verlos sufrir, de verlos morir. Y ellos, como San Esteban, ¿se acuerdan? El primer mártir que allá en Hechos de los Apóstoles nos propone que una vez que él es diácono de la iglesia, servidor de la iglesia, empieza a predicar. Y entonces los fariseos de ese momento lo agarran, él les predica al Cristo, al Salvador, les da una cátedra de la historia del plan de la salvación y muere apedrado. Lo empiezan a pelear. Y aún incluso en ese momento él levanta la voz y dice: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Y qué es lo que está haciendo? No otra cosa sino imitando a su maestro, aquel que estando en la cruz voltea y dice: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquel que es cristiano, su visión cambia en el dolor. Cuando alguien te lastima, lejos de tú lo que dices es: te perdono, y te perdono con el amor de Cristo. Si fuera por mí, me muero aquí adentro y me quemo, pero lo hago por el amor de Cristo. A eso me refiero cuando si yo voy a pasar alguna calamidad, alguna pesar, ponlo en el altar de Cristo y hazlo para gloria de Dios. Y el Señor, que conoce nuestros corazones, obviamente a cada uno de nosotros nos irá llamando de acuerdo a, no por nuestros méritos, sino por su infinito amor. ¿Se acuerdan del ejemplo del suéter? En esencia es eso. Yo le pedí el suéter, no, él me lo, o era su obligación dármelo, no, es por su infinito amor. Este es el cristianismo, esta es la religión cristiana. Así entonces empezamos a cerrar diciendo: unidos a la vid. Vamos a empezar en estas lecciones siguientes a conocer un poco el plan de la historia de la salvación, pero siempre unidos a la vid, comprendiendo y teniendo como culmen a Cristo. Todo lo que vamos a empezar a estudiar tiene que tener referencia con Cristo. Es pues en nuestra vida una lucha constante, como lo decía San Pedro, hay que estar vigilantes, y eso es una realidad. El demonio, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Y tú lo vas a vivir en tu casa, en tu trabajo y en todas partes. Uy, sí, de seguro. Uy, sí, muy cristiano. A ver, por cierto, apenas una catequista, estábamos en un grupo parroquial y se acerca con un celular con dos imágenes o una imagen dividida en dos partes. Y me dice: oye, me dijo tal, que es una persona muy relevante de allá de la comunidad por donde vivimos, pero en el sentido como no cristiano,
me dice, a ver, ¿tú qué opinas de esta foto? En la parte superior decía el pueblo de Israel y ves que estaba en guerra y algunas bombas y demás. Y abajo Suiza, una ciudad primermundista, y hasta el colorcito muy bonito y un atardecer, aquí un anochecer muy feo y acá abajo, y aquí decía una ciudad con Dios y una ciudad sin Dios. Y me dijo, oye, bueno, me dice el maestro, oiga maestro, quiero pedir una duda. Dime, usted me pidió que así le dijera, escucha, que así le dijera, ¿qué opina de esta foto? Así. ¿Tú crees? Pero acabamos de terminar la charla, estábamos despidiéndonos, levantando el cafecito y cosas así, y así se acerca la catequista. Una catequista me dice, ¿qué opina? Que yo le mandara su mensaje, ¿qué opina de esta foto? Literal, yo le dije, es una tentación de Satanás. Tengan cuidado, el demonio anda como león rugiente buscando a quien devorar. El mismo Papa Francisco nos decía, con el demonio no se dialoga, no caigas en estas cosas. Tú dale gloria a Dios con tu vida y ya. ¿Sí me explico? No estamos nosotros ni para juzgar a un pueblo, a otro, ni a nadie. Estamos para darle gloria a Dios y la salvación de los hombres. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Así entonces, pero no estamos solos. Si confiamos en nuestras fuerzas, entonces sí. Si tú confías en tu capacidad racional, si tú confías en tus fuerzas, si tú confías en tus estudios teológicos, entonces sí. Pero si confías en Dios, Él sabe lo que necesitas incluso antes de que se lo pidas. ¿Sí se acuerdan que así nos enseñó nuestro maestro? Y entonces en Juan 15:5, precisamente nos dice el evangelista, que también esto ya lo han escuchado varias veces. Juan 15:5, yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Pero sin mí nada puedes hacer. Así es que tú y yo, en este religar, en esta religión cristiana, tenemos claros que Cristo es nuestro todo, es nuestro Salvador, es nuestro amigo, es nuestro Padre, es aquel que nos ama infinitamente. Por eso a veces comprender el amor por Cristo de las abuelitas y de las bisabuelitas era increíble. Tú dices, pero abuelita, ve lo que está pasando. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me acuerdo que una persona también de muy avanzada edad por donde yo vivía, así decía, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. ¿Se acuerdan del justo o el santo Job, que así le llamaban? El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Aquí es siempre tener claro y confiar en Dios. No sé qué va a pasar ni cómo va a pasar, pero yo me pongo en sus manos. ¿Sí se acuerdan? Decíamos en una oración, en un retiro pasado, para que quede guardado en el video, el pasado a tu misericordia, el futuro a tu providencia, el presente a tu amor. Es decir, siempre, por favor, confiemos en Dios. Y entonces sí, estaremos muy lejos de lo que pasó en el Génesis, confiar en nosotros mismos, ser como dioses, desobedecer. Yo te invito a que poco a poco te transformes en alter Christus, otro Cristo. Y claro, hay muchos ejemplos que nos pueden ayudar. Uno, María Santísima. La Santísima Virgen María es el vivo ejemplo para cualquier ser humano de confianza en Dios. ¿Sabes en la que se había metido por decir sí y no estar todavía casada, y en el pueblo de Israel y con la mentalidad que se tenía y de acuerdo a sus tradiciones de saber que una mujer había estado encinta sin haberse casado, y sin embargo confió en Dios? Si me explico, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un auxilio muy eficaz lo encontramos en la llena de gracia, en María Santísima, auxilio de los cristianos, refugio de los pecadores. Así entonces, por eso esta sesión de la unión al religare. Religare, religión, es nuestro camino al Padre. Vamos a entender que existen muchas formas: una peregrinación, una oración, una hora santa, los mismos sacramentos, la iglesia, que es el sacramento, el signo de salvación que Cristo deja. ¿Sí me explicó? Pero el religar es ello, limitar todo lo que hemos hablado en estas sesiones solamente a, no, yo no voy a la iglesia porque no me gusta rezar. Entonces estás muy lejos de la comprensión del infinito amor que Dios te tiene. Y que Dios te tiene, o sea, es un amor tan grande que te rebasa. ¿Sí me explico? Cerraríamos con esta idea de un pez. Había un pez, bueno, y terminamos diciendo, nuestro destino está en Dios, en la eternidad, para lo que fuimos creados. Somos tú y yo un pueblo peregrino. ¿Sí me explico? Estamos somos la iglesia peregrinante, la iglesia que está caminando hacia nuestra unión eterna con el Padre. Claro, por la gracia de Dios,
a través de Jesucristo. Y bueno, más adelante vamos a entender el concepto de la iglesia, la reunión de los convocados. Y ahora sí, cerramos con este ejemplo diciendo, había una vez un pez, precisamente que le preguntaba a su mamá en dónde estaba el mar. ¿Se acuerdan? ¿En dónde está el mar? Yo no creo en el mar porque para empezar ni lo veo, y me voy hasta abajo y no lo veo, y me voy para acá y no lo veo, y me voy hasta arriba y no lo veo. ¿Se me explicó? ¿Dónde está el mar? Y ciertamente tú y yo comprendemos en el ejemplo que vivimos en él. Bastaría con agarrar al pez y decirle, mira, a ver, te saco. ¿Sí me explico? Ahí está el mar. Sí, pero méteme porque sin él no puedo vivir. Exactamente lo mismo nos pasa con Dios. Dios, ¿dónde está Dios? Se me explicó y así nos pasa mucho. A ver, dime, demuéstrame dónde está Dios. Y tú dices, ¿en serio? ¿Es en serio tu pregunta? Sí. Bueno, yo no puedo responderte. Deja que Él te responda. No, por eso yo no lo escucho. Por eso, deja que Él te responda. Ojalá que algún día lo escuches. No te enganches en esas situaciones. Respeta a todas las personas. Todos tenemos la libertad, incluso yo, tú y yo, de creer en el mismo Dios. Pero como decíamos allá en Juan, aquel que se despega de la vid se seca. Yo te invito entonces con este curso a dejar una semillita en tu corazón, diría Karl Rahner, a dejar una semillita y dejes que empiece a crecer. Deja que Cristo empiece a florecer en ti y vas a ver cómo tu vida se transforma. Vas a ver cómo ser cristiano, vas a ver cómo ser seguidor de Cristo, vas a ver cómo ser aquel que también ama a la iglesia de Cristo, transforma su vida. Y ciertamente ser cristiano es lo que va a transformar nuestro mundo. Ser verdaderos cristianos, verdaderos católicos, verdaderas personas que viven la fe en Cristo. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Sí vamos muy bien? ¿Sí se entendió? Ok. ¿Cuál va a ser el trabajo en casa para que lo apunten? Apunten estas dos preguntas. Primero, recuerda que la intención de las preguntas no es tarea, ni tampoco te las voy a revisar, ni tampoco es examen, ni nada que se le parezca. Es para apoyar un poco en tu religare con Dios, nada más, para apoyar. Pero al final tú mismo ves respondiendo conforme a lo que has venido avanzando y también, si así lo quieres, conforme a lo que tú quieres o investigas. Ahora bien, la primera, explica el plan de la creación. ¿Te acuerdas? Dios crea y crea al hombre. Y sin embargo, se da necesario el plan de la salvación. ¿Podrías decirme la diferencia entre uno y otro? ¿En qué consistió el plan de la creación? ¿En qué consiste el plan de la salvación? Conforme a lo que hemos platicado. Y dos, ¿por qué era imposible para nosotros mismos borrar nuestra culpa? Incluso hoy en día, ¿por qué sería imposible por ti mismo borrar tu culpa? ¿Por qué requerimos precisamente de este Dios que se revela a través de su iglesia? Claro. Más adelante, bueno, los que ya vimos también en el curso de apologética, lo que es la confesión de los pecados, y justificamos precisamente con la Sagrada Escritura por qué Cristo quiso dejar allá en Juan 22, si no me recuerdo, este pasaje de decirle a sus apóstoles, lo que ustedes perdonen, queda perdonado, lo que no perdonen, no queda perdonado. Eso ya más adelante lo iremos viendo. Yo lo que quiero invitarte es a, ¿por qué por nosotros mismos yo encerrarme en un cuarto, que es a veces una mala doctrina que por ahí enseñan, encerrarme en mi cuarto y decir, Señor, perdóname, me arrepiento, esto y el otro, y yo por tu sangre preciosa, y salgo, gracias, Señor. Tengan cuidado, porque el demonio anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y en el egoísmo personal a veces uno es su propio Dios. Yo me confieso, yo me absuelvo, yo me perdono a mí mismo, claro, a través de Dios y no sé qué. Por eso acércate a la iglesia de Cristo, no te despegues de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia, Cristo es la cabeza, no te despegues porque sin la iglesia nada podemos hacer. Muy bien, pues vamos a, no sé si hay algunas personas, en el caso de que se hayan conectado, ok, también mandar saludos a algunas personas que me decían, y sí, vi el video, nada más que lo vi después de la grabación. Hay personas como Giovanna, como Carla, como la maestra Gloria López, ¿quién más me dijo? Karina, bueno, algunas personas que me estuvieron comentando, mándanos un saludo aunque sea, pero no pudimos conectarnos en el momento del en vivo, ya les dije que es a las 6, supone que vamos a estar aquí conectados, pero de todos modos las personas que están viendo este video, ojalá que sea para gloria de Dios y que todo esto sirva para seguir fomentando y creciendo en la iglesia de Cristo. Pues vamos a darle gracias entonces, por favor, si son tan amables. Nos ponemos de pie y todos juntos decimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, creemos firmemente que estás aquí, que nos ves y que nos oyes y te adoramos con profunda reverencia. Hoy queremos agradecerte por tu infinito amor, por tu misericordia por nosotros,
porque ves en nosotros, en nuestro corazón, un corazón contrito, un corazón arrepentido, y no ves a veces nuestras transgresiones. Perdónanos por cada una de las cosas que a veces hacemos sin darnos cuenta. Hoy queremos, y en esta semana, de aquí a la siguiente charla, Señor, queremos darte gloria. Queremos que todas las personas con las que nos encontremos en la calle, en la combi, en el trabajo, en la casa, en la escuela, que todas las personas crean que tú eres el verdadero Dios por el que se vive, por nuestro testimonio, por lo que ven en nosotros. Que crean en ti gracias a que ven en nosotros otro Cristo. Lo pedimos precisamente con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Y a ti, mamita María, como siempre, también queremos agradecerte la intercesión ante tu Hijo amado por nosotros. Ayúdanos a ser dóciles a su palabra y ser obedientes como tú lo fuiste. Ser confiados como tú lo fuiste, confiando en Él sin límite, siempre poniéndonos a su disposición. Ayúdanos a decir las palabras que tú dijiste: yo soy la esclava del Señor, y que se haga en mí según tu palabra. Lo pedimos con la oración que el ángel te asignó. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora tú dale la vuelta a ver para que nos saluden a todos los que estamos aquí, y saludamos a todos los de las redes sociales. Gracias. Despídanse. Gracias, Oscar. Gracias. Nos vemos. Hasta luego.